Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy estamos en Tbilisi, la capital de Georgia. Ojo, Georgia, el país del Cáucaso, no el estado de Estados Unidos. Así que bueno, es un lugar muy raro este. Ni idea, vamos a ver. Jorge va, mochila hacia el sol. Sin rumbo fijo. Obviamente lo primero que le llama la atención a cualquier extranjero que viene acá es la escritura. Que la escritura que se usa en el idioma georgiano no son letras latinas, ni rusas, ni nada que se le parezca. Tienen su propio alfabeto, que como verán es muy extraño. Lo que sí, por suerte, en muchos lugares está escrito también lo mismo en letras latinas. Así que eso ayuda un poco. Miren, este es el logo de Coca-Cola en georgiano. Y por supuesto también el de Pepsi. Los alfabetos georgianos son súper antiguos, datan del siglo V más o menos. Y digo en plural los alfabetos porque en realidad son tres. Por suerte en la actualidad solamente se usa uno solo, el último, el que data del siglo X más o menos. Los otros dos se usan solamente en cuestiones religiosas y para la iglesia y ese tipo de cosas. Por si alguien se lo preguntaba, así se ve un graffiti escrito en georgiano. No sé por qué me metí a caminar sin querer en una zona que está todo el equivalente a calle Warnes de Georgia. Mira, hay cosas de gomerías por ahí atrás, todas tiendas de repuesto de autos. Bueno, el alfabeto que se usa en la actualidad tiene 33 letras y todo este sistema de tres alfabetos súper antiguos y demás está considerado como patrimonio intangible de la UNESCO. Por su significancia histórica y por lo, bueno, yo calculo que por lo extraño que se ve también, ¿no? Sin embargo, a pesar de que puede parecer muy intimidante, les digo que no parece tan difícil de aprender a leer. Yo llegué ayer y ya comparando algunas palabras que están escritas en alfabeto georgiano y en el alfabeto latino, ya puedo adivinar y ya, no te digo que puedo leer, pero ya conozco 3/4 partes de las letras más o menos. Obviamente leer es todo un ejercicio un poco más complicado, ¿no? Leer de corrido. Pero ya se pueden identificar letras, sílabas, palabras que no tengo ni idea qué significan. Pero bueno, para cuando diga restaurante o algo por el estilo ya lo puedo entender, creo. Miren, este cartel cualquiera, por ejemplo. Acá yo ya puedo entender que dice biografía, creo. La mayor parte de las palabras terminan con esto que es letra I. Y fíjense que es la misma que acá. O sea que acá dice biografía y acá dice, no sé, acá esta ya no me acuerdo qué es, pero bueno, de a poquito, de a poquito. Y obviamente, y por si quedaba alguna duda, este idioma no está relacionado ni con el ruso ni con ninguna otra cosa que a ustedes se les ocurra. Por suerte, por lo menos acá en la capital, mucha gente habla inglés. Yo no he tenido problema cuando fui a comprar, por ejemplo, el chip de teléfono, hablaba en inglés, en los restaurantes hablan en inglés, todos hablan en inglés. Y si llega a ver a alguien que no habla inglés, habla en ruso. Recordemos que esto era parte de la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces acá la mayor parte de la gente de más de 40 años, por lo menos, habla o entiende o se defiende por lo menos en ruso, si es que no lo habla fluido. La verdad que en la calle muchas veces se escucha, en el metro hemos escuchado hablar en ruso a la gente normalmente. Además hubo mucha emigración de rusos y ucranianos después del comienzo de la guerra ahora con Ucrania. O sea que si entendés algo de ruso, acá te vas a defender bastante. Estamos acá en un supermercado en Georgia, todo normal, excepto esto que no lo vi nunca. Pescados vivos venden, pescados vivos. Te venden por 100 gramos, no sé cómo lo pesarán en el restaurante El Agua. Y te lo llevas vivo a casa y después ocupate. Bueno, miren, acá tenemos el estadio, por ejemplo, del Dinamo de Tbilisi, alto equipo. No sé por qué en todos estos países hay equipos que se llaman Dinamo. El Dinamo de Moscú creo que es el más conocido. No sé, si alguien lo sabe, que lo deje escrito acá abajo en los comentarios. Ojo con el Dinamo de Tbilisi, que fue campeón de la Unión Soviética en 1964. Ojo, ojo al piojo. Un grosso, mirá, el técnico, Gabriel Caccialini. Grosso el técnico. Otra cosa buena, que acá no hay restricciones de cambio, acá funcionan las tarjetas de crédito, todo. La moneda de acá se llama lari. Y actualmente, a hoy, el cambio está 1 euro, 2,90 lari. Y los precios son bastante accesibles, están bien, están muy bien. Si voy a Argentina ahora en un par de meses, sabés cómo voy a sufrir, ¿no? Después de estar pagando acá. Otra cosa que he notado es que hay un montón de perritos callejeros, pero están todos tagueados en las orejas o tienen collar y están todos súper alimentados. Mira, acá le pusieron comida y ya no puede comer más el gordo hermoso este. Gordo hermoso. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Está llenísimo, gordo, vos. Miren, acá hay un cartel de McDonald's. Ahí está el McDonald's. Vamos a entrar, quiero entrar a ver qué onda el McDonald's en Georgia. A ver, ¿te queda claro? ¿Algo? Mira. Por suerte, obviamente, siempre está la opción del inglés, ¿no? Porque si no, así, al horno.
Un día más en Georgia, estamos camino a un pueblo donde vamos a probar vino local. Miren lo que es este paisaje, increíble este paisaje, ya estamos bastante alto. Georgia es muy conocido por el vino. Acá fue donde se inventó el vino básicamente hace muchos miles de años y tienen muchísima cultura de vino. Hay no sé cuántos cientos de variedades de uvas estrictamente como autóctonas de acá y muchos vinos, la gente toma vino, mucha cultura en general de vino. Así que bueno, a mi juego me llamaron. Bueno, como ven, estamos acá en las montañas, en un pequeño pueblito en las montañas. Miren, acá tienen granja de vinos. Acá está la vinería y también hay un restaurante, así que vamos a pasar primero por el restaurante para armar una buena base y después nos bajamos a la vinería, me parece. Muy bueno. ¿Gusta? Bueno, empezamos esta maravillosa velada con un vino brisado. Es un vino blanco, es Casitieli, bueno, ni idea cómo se pronuncia. Un vino brisado es un vino que se hace con uva blanca, pero con el ollejo, o sea, con la cáscara de la uva, con el mismo proceso con el que salía un vino tinto, pero con uva blanca. Y lo que sale es esto que tiene un color más o menos naranjón. Realmente, chicos, yo tomo vino. Esto lo acabo de leer hace 5 minutos en la Wikipedia, ¿eh? Muy rico. Acá en Georgia hay una tradición de hacer vinos de más de 8.000 años. Y el método tradicional, que la verdad no sé si este vino está hecho con el método tradicional o no, pero uno de los métodos tradicionales de acá de Georgia involucra poner el jugo fermentado de uva en vasijas y quedan enterradas por años incluso a veces. Salud. Acá volviendo de noche a la ciudad, miren qué preciosa vista de Tbilisi. Otro día caminando en Tbilisi y acá esta es la prueba de que estamos cada vez más cerca de Asia Central, la prevalencia de los mercados frente a los supermercados. Este es un mercado, el mercado principal acá diría de Tbilisi y es muy grande. Hoy está, no sé si está cerrada, está medio, lo están renovando o están descargando mercadería, pero se nota que este lugar es grande y concurrido. Churchgela, muchísimo churchgela, el dulce georgiano por excelencia, riquísimo. Si alguna vez tienen la oportunidad de probarlo, está buenísimo. Y obviamente especias de todo tipo. Miren, esto es lo que vimos el otro día en el supermercado, pero potenciado por 1000. Acá sí elige tu propia aventura con el pez. O elige tu propio pez. Uy, estaba un poquito llena la pecerita. Y ahora a la balanza y a la bolsa. Lo que sí, en esta zona del mundo se usa mucho el cilantro, que la verdad yo no lo tolero, no puedo ni pasarle al lado. Me parece una cosa espantosa. Hay mucha gente que le siente gusto a jabón al cilantro. Eso es una mutación genética en particular que está detectada, está determinada exactamente cuál es el gen que hace que le sientas gusto a jabón en el cilantro. Yo no le siento gusto a jabón, a mí me parece una cosa espantosa nomás, veo horrible, nada más. Ahora vamos a subir a un teleférico para tener una vista panorámica de toda la ciudad y las montañas y demás. Y acá fuimos a comprar la entrada. Y te dan esta tarjetita, que lo extraño, lo que me llamó mucho la atención es que miren, dice Sacoa en la parte de atrás. Sacoa no estaba muerto, estaba de parranda, por Georgia parece. El pasaje de vuelta salió a 24 lari, que son unos 8 euros. Y acá se ve de nuevo el contraste, ahí abajo una iglesia de 1000 años y ahí hay un edificio todo de vidrio, súper moderno. También hay edificios súper modernos. Pero un poco más allá está la parte histórica. Esta montaña se llama Mtatsminda, creo, o algo así. Y desde acá se puede tener una vista hermosa de toda la ciudad. Miren, acá hay una torre de televisión enorme y un parque de diversiones. No sé, más o menos me parece el parque de diversiones. Y un parque. Está lindo como para venir a pasar el día, parece. Ahora ya medio que se está haciendo de noche, ya sí es un poco tarde. En esta época del año se hace de noche temprano. Y otra opción para bajar es un funicular de tierra, digamos. No, un teleférico, se llama funicular. Es como una especie de tren a cremallera que va bajando por la ladera de la montaña, ¿no?
Miren, si alguna vez de chico dijo que quería ser conductor de funicular cuando sea grande, acá, este señor. ¿Ves vos, Gil, que trabajás en una oficina? Acá el señor trabaja de conductor de funicular. Hay manera de rebuscarse la vida. A mí me da la sensación que acá hay como sentimientos encontrados respecto a Rusia en la actualidad. Porque si bien la herencia soviética y demás es notable, o sea, la mayor parte de la gente habla ruso, en las tiendas hay productos rusos, es innegable la herencia soviética, pero sin embargo en la actualidad el gobierno actual se quiere distanciar bastante de Rusia y acercarse mucho más a Europa. Y tampoco es raro ver este tipo de grafitis en contra de Rusia o en contra mismo de Putin, ¿no? Y después a su vez hay cosas como esta, donde alguien se tomó el trabajo de poner la bandera de la Unión Europea y de Ucrania y después vino otro y se la tachó arriba. O sea que es complejo la situación, la política en todo el mundo es compleja. Otra cosa a tener en cuenta también es que después del comienzo de la guerra vinieron muchísimos rusos a vivir a Georgia. Por una cuestión de, miren, yo estaba hablando de otra cosa y acá tenemos de nuevo la bandera ucraniana, europea y de Georgia. Les decía de que después del comienzo de la guerra vinieron muchísimos rusos a vivir a Ucrania, más que nada escapando de ir a la guerra, porque en un momento en Rusia hicieron una movilización, eso significa que llamaron a gente que había hecho el servicio militar, hombres, a ir al ejército. Y bueno, los que no querían ir al ejército se tenían que escapar del país, básicamente. En esos días me contaban que acá había, en la frontera entre Georgia y Rusia, colas enormes de gente. Miren, acá tenemos más banderas de Ucrania, Georgia y la Unión Europea. Y el hecho de tanto flujo entrante, digamos, de rusos me parece que también afectó la percepción de la gente. Yo no sé exactamente bien qué pasó hace unos días, pero acá hubo una especie de revolución con el tema de las elecciones. Aparentemente hay dos partidos políticos, cada uno que esté muy a favor de que Georgia se integre a la Unión Europea y con una vista muy occidental, y aparentemente el otro no. Y no sé si el partido que no ganó, como que parece que hicieron fraude, hubo medio quilombo en la calle, manifestaciones. Por suerte justo el día que nosotros llegamos como que ya se había tranquilizado esto, pero fíjense que la propaganda sobre la Unión Europea está por todos lados. Miren, bandera de la Unión Europea ahí atrás, o sea, realmente por todos lados. Hay un gran sector de la sociedad que se quiere diferenciar lo más posible de lo que es el bloque soviético y unirse a la Unión Europea. Otra cosa que me decían es que desde que empezó la guerra y vinieron tantos rusos para acá, subieron mucho los precios, por cuestiones típicas de demanda, ¿no es cierto? Principalmente los alquileres y ese tipo de cosas subieron muchísimo. Además porque el ruso, digamos, que tuvo la posibilidad de escaparse en ese momento de venir para Georgia, era el ruso de mediano para arriba, ¿no? De poder adquisitivo. Entonces, bueno, eso hizo que subieran los precios mucho acá, principalmente en la capital. Yo creo que también que uno de los principales atractivos de caminar por ciudades como estas es justamente eso, es caminar por las ciudades. O sea, muy diferente a todo cualquier otro lado donde he estado realmente. Mira, hay una fortaleza por allá, no la había visto. O sea, en cualquier lado te encontrás con algo inesperado. Obviamente, como ya algunos saben, yo soy un poco adicto al jugo de granada cuando es más o menos accesible. Así que este vasito por 10 lari, que son 3 euros, bueno, gustito, salud. Está riquísimo, pero riquísimo está. Mira el color que tiene aparte. Natural. Un poquito de la vista nocturna de la ciudad. Sí señor, el río, las avenidas. Ahí está la montaña con el teleférico que subimos hoy. Otro puente precioso allá, miren. Otro puente precioso por allá. Si algún día andan por el centro de Tbilisi, miren, pueden comer conchita acá. Currywurst kiosk. Encima es currywurst, es una comida alemana. Es como una salchicha con curry, muy rico por cierto, que a veces le daban como cortadita en pedacitos. Yo lo comí en Hannover, por ejemplo. Otra razón por la que hay mucha polémica entre Rusia y Georgia es porque hay dos regiones de Georgia. Una es Abjasia, que ya vimos acá en el video que está acá, y la otra es Osetia del Sur, que son regiones independentistas que para la comunidad internacional son parte de Georgia, pero en la práctica funcionan como repúblicas independientes, las cuales están bancadas abiertamente por Rusia. Entonces como que hay mucho conflicto de intereses. Bueno, si hay algo que no se puede dejar de comer en Georgia es el hachapuri, pacharsky. Y miren, acá hay un restaurante que se llama exactamente así que me parece el lugar apropiado. Como un sótano este lugar. Me parece que este lugar es lo que estábamos necesitando. Bien simple. Hace acordar una pizzería de Buenos Aires eso.
lugar es buenísimo. Parece que estamos dentro de un búnker soviético. En este momento me siento en una especie de futuro distópico donde de repente Buenos Aires forma parte de la Unión Soviética. En este lugar. Vamos a probar esto. Es una gaseosa básicamente que prepararon aquí la señora. Bueno, esta es muy dulce. Mucho no me gusta. Esto tiene un olor a chocolatada. Esto parece chocolatada Sindor, pero lo puse ahí con un jarabe, como le mostré recién. Esta está más rica. Es como una especie de gaseosa de chocolate. Hay que probar cosas nuevas, chicos. Mirá lo que es este animal, por Dios. Mirá al lado de la mano. Terrible. Acá tiene un huevito que se mezcla ahora todo y manteca. Y esto se mezcla todo acá. Vamos. A ver, haz los honores. Haz los honores, Nastia. Claro, sí, señor. Por Dios, se me está haciendo agua la boca. Esto está hirviendo, por cierto. Entonces como que el huevito se cocina ahí junto con el queso y la mantequilla, la manteca. Entonces ves, esto como que se vas cortando pedacitos, mojas así y adentro. Esto está hirviendo igual ahora. Esa hueva. Esa hueva. Lo que sí, si quieren una recomendación, no está bueno estar a dieta si vienen a comer esto, ¿no? Salud. Buenos días. Hoy vinimos a pasear a un pueblito acá cerca de Tbilisi que se llama Mtskheta. Lo que tiene el idioma georgiano es que muchas veces se ponen muchas consonantes seguidas. Esto tiene Mtskheta después. O sea que no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, acá estamos. Georgia fue el primer país que adoptó la cristiandad allá en el año 334 después de Cristo. Y eso pasó aquí. Esta era la capital de uno de los reinos de ese momento de Georgia. De hecho, acá en esta catedral que está ahí atrás, abajo están enterrados muchos de los reyes de esa época. A su vez, Georgia está lleno de monasterios y de cosas religiosas. O sea, acá, allá arriba, por ejemplo, hay un monasterio del siglo 8 o 9. Por todo el país, enclavados en las montañas, hay lugares increíbles, súper antiguos. Incluso hasta el día de hoy la religión es bastante importante. Y recordemos también que acá está la iglesia ortodoxa, ¿no? No son católicos. La iglesia ortodoxa, bueno, se separó de la iglesia católica en algún momento de la historia. Bueno, es la religión mayoritaria en Georgia, en Rusia también, en muchos otros países, aunque bueno, cada país tiene como su rama en particular. Miren lo que es esto. Esto es lo que les decía, la catedral es súper antigua, donde abajo están las iglesias antiguas de Georgia. Vamos a ver si se puede entrar. Esta iglesia data del siglo IV, al menos la primera construcción. Y esta es una de las iglesias donde se cree que se conserva la ropa de Jesús que lo usaron cuando lo crucificaron. Hay varias iglesias en el mundo que dicen que la tienen, esta es una. Otra cosa, que en la iglesia ortodoxa las mujeres no pueden entrar a la iglesia sin cubrirse el pelo con una mantilla o con un pañuelo. Esto en la iglesia católica, o por lo menos en Argentina, hasta la época de mi mamá, también era bastante común. Después se relajó. De hecho, acá en esta iglesia no lo he visto, pero en muchas iglesias ortodoxas a la entrada hay como un montón de pañuelos así para que las mujeres, si no traen el suyo propio, se puedan cubrir el pelo y entrar. Otra particularidad de la iglesia ortodoxa es que no hay estatuas, digamos. Hay solamente pinturas como estas, y todas en este estilo como antiguo medieval, ¿no? Me parece que de casualidad llegamos justo para un casamiento acá a la iglesia. A ver. Quiero ver ahora. Bueno, hace como 15 minutos que están... No sé qué están haciendo, la verdad. Pero bueno, ya les deseo mucha felicidad a los novios y acá continuamos viaje. Estamos yendo hacia el monasterio de Hvali, otro sitio de la UNESCO y de muchísimos siglos de antigüedad. Vamos a ver si encontramos por acá un caminito que en teoría figura en el mapa, porque para caminar por la ruta, si no, es bastante peligroso. Encontramos este puentecito con gente pescando. Se marchó. ¿Vieron? Eso significa hola en georgiano. Acá la gente pescando. Ya lo tengo, ya está. Nativo, casi nativo diría. Y el monasterio está, bueno, para allá arriba.
Bien, esta es una de las diferencias con un turista normal. El turista normal, desde allá del pueblo que está allá abajo, se toma un taxi hasta el monasterio este. Jorge viene caminando. Este monasterio obviamente también es otro sitio patrimonio de la UNESCO y es del siglo IV se construyó la primera construcción. Y este tipo de construcción después sirvió de modelo como para muchos otros monasterios. Es como un estilo arquitectónico de este tipo de monasterio o iglesia que se da mucho en Georgia y Armenia. Aparte el lugar increíble donde está ubicado. En esta punta de este lado tenemos esta vista y del otro lado que les mostré recién es la de con vista al río y a la ciudad de Meshveta. Vamos a entrar, a ver si no muestran apagar la cámara o algo. No, no parece. Adentro es chiquito, pero está prácticamente intacto de como era original. Bueno, excepto que tiene como un refuerzo acá en el techo, hecho de madera moderna, pero el resto de la construcción de piedra es totalmente original de hace 15 siglos atrás, 17 siglos atrás. Este era un sitio muy importante de peregrinaje a partir del siglo V y VI. Y en el siglo X esta zona sufrió una conquista por parte de la tribu árabe que lo prendieron fuego, pero sobrevivió casi todo, casi intacto. Obviamente todo ortodoxo, como les decía antes, con este tipo de imágenes y sin estatuas. Solamente este tipo de imágenes. Bueno, ahora hay que volver de alguna manera, pero caminar, la verdad que es muchísimo viento y frío. Así que vamos a probar a hacer dedo para que nos lleven hasta el pueblo y de ahí tomar una marshrutka para volver a Tbilisi. O quien te dice capaz que llegamos a dedo a Tbilisi. Claro que sí, amigos, caja de camioneta, esto no es solamente en Argentina. Caja de camioneta en Georgia. Primera caja de camioneta en Georgia. Chao, mirá, allá está el monasterio. ¿Sí? Para mí la libertad tiene nombre y apellido y se llama viajar en una caja de camioneta. Bueno, un éxito rotundo el autostop. Encima los chicos estos nos regalaron una botellita de jugo de granada casero que estaban tomando ellos. Es riquísimo, a mí que me encanta. Buenos días, hoy en Tbilisi estamos yendo a una salchichería. Uy, casi me pisé un auto acá. Estamos yendo a una salchichería. No sé bien a qué se refieren con una salchichería, eso es lo que yo entendí. Aparentemente es un lugar muy chiquito, muy casero, digamos, que se hizo muy popular a través de un blog o algo y ahora es como que lugar top de acá de Tbilisi para comer cosas típicas, pero como que sigue siendo como muy humilde. Gracias a alguien como ¿Dónde está Jorge hoy? Que se volvió aparentemente muy famoso. Bueno, acá llegamos, este es el lugar. Extraño, vamos a entrar. ¿Quieres cerveza? Todo, sí. Everything, sorry. That's what I meant. Tri. Este es todo el local. Miren acá atrás la gente sentada comiendo y acá te sirven como, no sé bien qué es, como salchichita hervida, no sé qué nos van a dar ahora. Wow. Bueno, este es el banquete. No entiendo bien cómo nos vamos a comer esto, pero... ¡Salud! ¡Au! Tan caliente, che. Y esto, la idea, no sé cuál es la onda de esto. ¿Ahí? Y adentro, no sé. Ah, qué bueno. Efectivamente te comés 50 esta, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, este lugar, o sea, súper auténtico. Más que esto, mirá dónde estamos. Parece que la historia de este lugar es de que acá muy cerca o acá al lado, hace no sé, 50, 60 años, estaban los baños, o sea, el baña típico acá de Georgia, que bueno, todos los países soviéticos, en todos los países de la zona es muy común, que es como un baño turco, por decirlo de alguna manera, como un sauna, pero bueno, como que también te hacen como que te resfrían un poco. Todavía existen, aquí en Tbilisi son muy famosos algunos, no el que está acá al lado. Pero la cuestión es que este lugar se hizo muy famoso por estar al lado justamente de estos viejos bañas. Y entonces la gente cuando salía de esa experiencia venían acá a comer salchichas. Estos bañas en particular cerraron hace como 50 años, pero sin embargo este lugar sigue existiendo y creo que debe ser la misma persona que lo atiende desde hace 50 años. Y es muy popular. Y lo único que vende son salchichas con un platito de mostaza, lo que comimos nosotros, y cerveza, punto. O algún que otra gaseosa, alguna cosa así, no toma cerveza. Y siempre está lleno, siempre está lleno. Claramente pedimos 2 porciones más, ¿no? Ajá.
El señor entendió todo, entendió absolutamente todo. La cara de felicidad cuando te vende la salchicha, que es la misma que vende hace 50 años en el mismo lugar, entendió absolutamente todo. Este lugar no tenía ningún cartel, nada. Si no era porque estamos acá con gente local, nunca lo hubiera visto. O sea, pasás caminando por el lado y no te das cuenta de que hay un lugar para comer adentro. Muy auténtico, la verdad que me gustó. El señor súper amable, después nos preguntó qué les pareció. Genio. Miren, los ascensores de Georgia, esto es bastante común. El ascensor es pago. Hay que poner una monedita de 10 o 20 céntimos. Vengan chicos, suban. A ver si entramos acá todos en el ascensor. Estamos excedidos de peso en el ascensor, pero bueno, funciona igual. Bueno, la gracia es que hay que pagar el ascensor. Solamente para subir hay que pagar el ascensor. Para bajar es gratis. Obviamente yo acá ya les dije acá a mis amigos el método argentino. Alguien abajo y después lo llame, se sube y lo llame alguien acá desde arriba y sube gratis. No se les había ocurrido a esta gente. Vos podés creer que hay que enseñarles todo. Un día más en Tbilisi y hoy nos estamos yendo a otro pueblo que se llama Borjomi en un tren que costó solamente 2 lari. Eso significa son 60 centavos de euro. ¿Cuál es la contracara de eso? Digamos que va a tardar 4 horas y que estamos en el tren más soviético que vi en mi vida. Más soviético que los que había en la Unión Soviética, creo. Bueno, llegamos a Borjomi de noche, obviamente acá no hay un alma. Allá en la montaña se ven como hay como unas cruces, no sé, algo medio raro, medio tétrico. Está fresco, hoy está fresquito. El piso está medio congelado incluso. 0 grados está haciendo ahora, 1 grado, algo por el estilo. Buenos días, ahora sí desde Borjomi, esta vez de día. Está fresquito, 3-4 grados. Así que bueno, pero con el solcito se la pasa bien. Como primeras impresiones de este lugar me hace acordar un poco a Rosa Hutor o Krasnaya Poliana, que pueden ver acá en este video cuando estuvimos en Sochi, en Rusia. Porque bueno, básicamente la función era la misma. Esto era una especie de resorts de la Unión Soviética, ¿no? De montaña. Gente que le gustaba la montaña en la Unión Soviética, ¿dónde iban? Acá o a Rosa Hutor. Muchos de los edificios acá tienen esa característica de especie de antiguo, de lujo, como esto que tenemos acá, que no sé si es un restaurante o qué. Todavía se conserva mucho del lujo soviético. Acá acabamos de entrar en el parque central de Borjomi, que es en teoría donde está la fuente de agua mineral, de la famosa agua mineral Borjomi, de la cual nos habló en algún momento también Maslatón, diciendo que era una de las mejores aguas del mundo. La bebida mía por excelencia es la soda. Otra soda en materia de saladas es la Borjomi de la ex República Socialista Soviética de Georgia. Este es uno de los principales manantiales donde sale el agua Borjomi. Como ven, eso brota abajo de la tierra y acá hay como unas canillitas donde se puede probar. Que es bastante... No tengo ninguna botella, nada ahora, lo único. Sale tibia esto. Está tibio, está caliente diría yo, más que tibio. A ver, vamos a probar. Y rica no es, encima está tibia. Tiene mucho gusto a azufre. Es como el gusto del olor del agua termal fuerte, digamos. Está bueno igual, dice que tiene muchas propiedades curativas esta agua. ¿Cómo le gustan a los georgianos estas máquinas para pegarle? Por favor, ¿se acuerdan? Como en el video de Abjasia que vimos que por todos lados estaban estas. Acá también, miren. En el medio del bosque, aparte cualquiera. No, posta que les encanta. Mira, acá hay otra de estas máquinas para pegarle. Les encanta. Esto ya lo voy a dejar de mostrar porque ya no tiene gracia. Pero bueno, acá hay otra máquina. No hay nadie en esta cafetería. Claramente esto es como la casa de alguien que nos sirve comida. Hasta ahora la sopa está buenísima y nos trajeron un chupito de coñac casero. Dice que hecho hace 6 años. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, otro hachipuri estilo Imeruli esta vez. Debe estar calientísimo esto. Todo casero, ¿eh? Todo casero. La verdad que ese lugar donde comimos recién me pareció buenísimo. La comida, pero riquísima, riquísima. El mejor hachapuri que comimos hasta ahora acá en Georgia. Y el viejito además nos empezó a contar historias que había vivido en no sé dónde, que tiene 79 años, decía que hace como 60 años que trabaja cocinando, que cocinaba para gente de la política y ahora bueno, nos cocinó a nosotros. Y se nota la verdad, porque la comida casera, todo súper fresco, es riquísimo todo. Como ya vieron en el video de Abjasia, lo que no falta en esta zona son edificios abandonados. Miren, en este caso tenés toda la parte de abajo que es todo un antiguo sanatorium que era... bueno, abandonado hoy en día, y en la parte de arriba como que hay gente viviendo. Y al lado tenés todos estos mosaicos soviéticos preciosos, de nuevo, encima de un edificio abandonado.
Todo esto acá en Borjomi, en Georgia. La verdad que en este pueblo no hay grandes cosas para ver más que la atracción de ser la fuente, ¿no es cierto?, del agua mineral más famosa de la Unión Soviética. Pero bueno, siempre se encuentran algunas cosas que sí, te queda pensando y decir, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Y ahora donde estoy yendo es ahí, a esa fortaleza perdida en el medio de la montaña. Súper antigua. Vamos a ver, no sé ni cómo se llega en realidad, pero calculo que va a haber un camino. Esto me parece que va a ser más difícil de lo que parece, ¿eh? Más difícil de lo que parece este caminito. Muchísimo barro en esa subida. Pero mira lo que hay. Encima obviamente no hay nadie. A ver, no sé cómo llegar ahora, porque de repente hay un precipicio en el medio acá, entre el castillo y yo. Pero bueno, creo que se puede llegar por aquel lado. Otra de las atracciones de Borjomi, la fortaleza Petre. Hay registros a partir del siglo XV, que era parte de una familia feudal de acá de la zona. Muchas batallas en la zona, y antes de eso se han encontrado... A ver, chicos, estoy leyendo lo que dice ahí el cartel, no es nada... No soy ningún erudito en la materia, pero acá en la zona también se han encontrado restos arqueológicos del siglo X, XI y XII, o sea que toda esta zona habitada hace mucho tiempo. Y esto, vamos a ver si se puede entrar. Esto es posta una fortaleza, porque hace como 15 minutos que le estoy dando la vuelta para ver si me puedo meter por algún lado, y acá creo que encontré una para rota, por ahí me puedo meter. Obviamente miren el lugar donde está, este lugar es increíble. Ahí abajo está el río, por abajo ya se ve un poco la ciudad. Tuve que caminar más que Kung Fu para llegar acá, diría mi viejo. Y casi llegué, esta es la parte de adentro. Ni vista tenían los señores feudales acá, hace 500 años. Miren, esto por ejemplo debe haber sido un antiguo pozo abandonado de agua, calculo. Bueno, ahora está seco obviamente. La cruz ortodoxa que no podía faltar en ningún lugar alto. Y allá abajo, si no me equivoco, eso es el Palacio Romanov. Es una residencia, creo que de una familia aristocrática acá de la zona. Antes se podía visitar, pero a partir del año 2019 creo que está cerrado. Voy a ver si puedo cruzar, si me dejan cruzar ese puentecito colgante que se ve ahí. Que eso da directamente a los jardines del palacio, que en teoría hay guardias. Pero como allá al lado hay un hotel, capaz que me dejan cruzar por ahí y salir al camino. Porque si no tengo que pegar un vueltón. A las 10 de la noche voy a llegar al pueblo. Ahora lo que queda es bajar para allá, para el lado del río, y ver si me dejan cruzar parte de los jardines del Palacio Romanov para salir al pueblo. Y si no, a caminar. Altas probabilidades de que me saquen cagando, porque hay un casamiento, no sé, hay una fiesta, se escucha que hablan por parlante, y bueno, ahí no sé qué es. Parece que fue un casamiento, ¿no? Me voy a romper la cabeza para bajar por acá. Pero bueno, todo sea por ir a ver el Palacio Romanov y que me saquen cagando. Uf, eso fue difícil. Bueno, ahora camino un poquito por las vías de tren. Bueno, ni siquiera me dicen de que no puedo pasar, pero hay un portón cerrado acá en el puente. O sea que bueno, allá de fondo se ve la gente de fiesta. Encontré otro puentecito colgante. Me parece que allá del otro lado está cerrado igual. Voy a ir a chusmear. Y me parece que ahí en el medio del puente está roto también. No sé si pasa un caño de agua o qué. Como que está perdiendo agua. Vamos a ver. Medio terrorífico ese puente, pero bueno, ya lo crucé, sí, estaba todo roto de hecho. Lo gracioso es que de este lado acá esto pertenece a un hotel, y acá dice, el puente está dañado, por favor no lo crucen. Claro, yo lo crucé del otro lado no había ningún cartel. Bueno, ya está, ya estoy acá, ahora me mando a caminar por este hotel a ver si lleva el camino. Hasta ahora todo bien. Acá me estoy metiendo, me parece, o en los jardines del palacio o en un hotel. En cualquier caso, yo me voy a hacer el boludo, saludo y sigo caminando. ¿Qué carajo voy a hacer? Aparte, cuando mucho, ¿qué va a pasar? Me dicen, señor, no puede estar acá. Bueno, muchas gracias, déjeme pasar hasta el camino. No puedo volver donde vine. Así que bueno, ya estamos en el baile, hay que bailar. Casamiento. Esta vez más cerca. Nada que ver, un palacio de la aristocracia, un helipuerto. Hay acá. Un hotel a todo culo. Bueno, yo cualquier cosa soy huésped del hotel. Efectivamente terminé en los jardines de un hotel a todo culo. Listo, ya está. Ya soy huésped ahora, ¿eh? Tengo 1% de batería en el teléfono, así que hasta acá llegamos, chicos. Nos vemos mañana. Todavía sigo con el 1%, pero miren, este es el Hotel Borjomi Likani. 5 estrellas, qué sé yo, no sé, tiene spa, la mano en coche. Y los jardines, están buenísimos los jardines, estos espectaculares. Espectaculares. La 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 la.
paisajes le gritan, ven a descubrir. Nunca más quiere